Gracias. Como le platicamos al inicio del programa, está con nosotros el doctor Juan Miguel Alcántara Soria. Usted lo conoce muy bien, un experto en temas de seguridad, además un político del PAN, pues de toda la vida. Doctor Alcántara, me da gusto saludarlo. Igualmente. Doctor Juan Miguel Alcántara, ¿qué decir de un político que durante poco más de 2 décadas se opuso a la militarización, llegó al poder presidencial en México, ya como presidente dice, cambia de opinión y empieza un proceso de militarización más intenso de nuestro país? ¿Cuál es su punto de vista? Que ese político, primero, es mentiroso, no honra su palabra, traiciona su palabra, y hay que concentrarnos en el marco ético-político que define la Constitución para no andar elucubrando sobre las responsabilidades que se puedan exigir por estas mentiras o estas traiciones a la palabra o a los compromisos dados. La Constitución es muy clara. Por un lado, el artículo 129 constitucional puntualmente señala que en época de paz, esto es mientras no estemos en una guerra contra un gobierno extranjero, los mandos directivos de las Fuerzas Armadas solo se pueden dedicar a funciones que tengan estricta vinculación con la disciplina militar. No pueden hacer otra cosa, dice el 129 constitucional, y no solo es una limitación de actividades, es también en este artículo una limitación de espacios, de ubicación. Tienen que estar en los cuarteles y los cuarteles tienen que ubicarse fuera de las ciudades, dice puntualmente el 129 constitucional. Por el otro lado, el 21 constitucional, que se reformó precisamente a petición del presidente López Obrador, puntualmente señala que las instituciones de seguridad pública, y literalmente agrega, incluyendo a la Guardia Nacional, deberán ser de carácter civil. Esto es no militar, distinto a lo militar cuando dice de carácter civil. Bueno, la Constitución se reformó porque el presidente quería, precisamente en un primer momento, quería cumplir con ese compromiso de regresar a los militares a los cuarteles. Hoy dice que ya cambió de opinión. Se vale poder cambiar de opinión. Lo que no se vale es no reconocer primero que se estaba equivocado a lo mejor en el diagnóstico, en la propuesta, pero además ahora con la traición también de los diputados del PRI, extienden el plazo que originalmente había pedido López Obrador para que se mantuviese al ejército en actividades relacionadas con la seguridad pública, porque la Constitución dice hoy, y sigue vigente, no obstante que se hayan aprobado las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, etcétera, no obstante que estas leyes son las que se modificaron por la mayoría de Morena, los paleros del verde y la traición del PRI. Lo cierto es que ahí está vigente una disposición en la Constitución que dice que estas fuerzas militares estarán hasta el año 2023, o sea, hasta el año próximo. Y lo que pretenden ahora hacer, que esperamos se corrija esto por el Senado, ahora que pase en próximos días al Senado la minuta de reforma a la Constitución que ya aprobaron los diputados, lo que esperamos es que ahí no pase esta reforma a la Constitución en el transitorio que extendería más allá del periodo de López Obrador la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Eso es lo que hay, ese es el marco jurídico y ético, político, dentro del cual hay que enjuiciar la traición de López Obrador a sus compromisos, a su palabra. Decía yo que dicen los que le saben al tema de la política y sobre todo la política legislativa, que el presidente mexicano salió de compras al Senado de la República y que hay conciencias pues del PRI, PAN y PRD que se podrían vender fácilmente. ¿Cuál es su punto de vista? Que efectivamente hay legisladores de otros partidos que tienen los calzones muy sucios. Ya se ha expuesto a la luz pública como desde el presidente del PRI
lo pudieron cooptar porque lo tienen amarrado en virtud de las denuncias que se han hecho, de las filtraciones que se han hecho de actos de corrupción del entonces gobernador de Campeche. Y se entiende que hay otros ahora senadores, hacia donde va la minuta de esta reforma a la Constitución, que también pudieran ser sometidos a este chantaje. Esta es la forma de gobernar de López Obrador. O estás por las buenas, o si no, por las malas, vas a estar conmigo y te voy a amenazar por meterte a la cárcel. Y ahí está, para no ir más lejos, el tratamiento público que le están dando al presidente del PRI. Hay senadores que tienen pues este problema en el caso del PAN, del PRI, del PRD. Se publica hoy en los medios, en estos últimos días, sí, la lista de cerca de una decena de senadores del PRI, del PAN y del PRD que pudieran ser sujetos de este chantaje, de esta manera vil, inmoral, inconstitucional de gobernar. Vamos a ver en los próximos días quienes no pudieron, con sentido del honor, ejercer su cargo de representantes populares. Frente a esto, que muchos, usted mismo lo ha dicho, doctor Alcántara, es una violación constitucional flagrante, bueno, pues también hay otros que dicen, ¿y dónde está la Corte? No aparece, guarda silencio, es omisa, se tarda demasiado en reaccionar. ¿Qué está pasando en el máximo tribunal del país? En primer lugar, que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, es acólito, acompaña al presidente López Obrador y lo hace de muchas formas, no solo exponiendo sus puntos de vista muy cercanos, para no decir prácticamente mimetizados con los criterios del presidente López Obrador, sino también porque administra los tiempos. Las resoluciones que deberían en asuntos de interés nacional resolverse pronto y bien, las prolonga para llevarlas al pleno de la Corte. Y esto es lo que le ha dado al presidente, el observador, un respiro, porque la Corte no se está pronunciando oportunamente sobre temas trascendentales que repercuten en la vigencia del Estado de Derecho, que repercuten en la competitividad de México en estos momentos críticos en el panorama mundial, donde deberíamos estar aprovechando las oportunidades que se nos están dando por la situación de conflictos de China con media parte del mundo. Sin embargo, bueno, pues este es el primer problema. Un presidente que va al ritmo de lo que le conviene al presidente de la República, presidente de la Corte. Segundo, que en la Corte el presidente ha ido incorporando ministros y ya se va, por cierto, de la presidencia a fin de año Arturo Saldívar, y también se va a ir otro ministro más de la propia Corte. Y ahí entonces tenemos el temor de que al proponer los sustitutos, porque la Constitución le da al presidente de la República la posibilidad, el monopolio de proponer aspirantes o candidatos a ministros o ministras, pues que va a seguir poniendo gente que sea incondicional, sumisa al Poder Ejecutivo y que no responda al equilibrio, a los pesos y contrapesos que en cualquier país del mundo se supone es el Poder Judicial. Si nos permite, doctor Alcántara, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.